Continuando con este grupo de videos que tratan sobre la aplicación del teorema de Blackman alterno para el cálculo de impedancias en circuitos analógicos. En esta secuencia de videos aplicaremos el teorema de Blackman alterno para obtener las impedancias equivalentes de los siguientes circuitos analógicos. En el video 1 que trataremos hoy día veremos estos dos problemas de aquí. Este problema de aquí ya fue trabajado con el teorema de la sustitución, con el teorema de la sustitución. Abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. En el video 2 trabajaremos con este par de problemas. Este problema de aquí ya ha sido trabajado con el teorema de la sustitución. Abajo, Y en el video 3 trabajaremos con este par de problemas de aquí, ¿no? Que también ya han sido trabajados con el teorema de Blackman con varias fuentes dependientes, ¿no? Todo esto se hace con el objetivo de poder comparar los métodos, ¿no? Ahora, estos problemas también se pueden hacer con el teorema de Blackman clásico y el teorema de Blackman para varias fuentes dependientes, como es en el caso del video 3. Sin embargo, en algunos problemas a veces es más simple calcular el RAB infinito del teorema de Blackman alterno en vez del RABD del teorema de Blackman clásico. Quien llega a este video por primera vez, le recomiendo muy fuertemente que revise el video introductorio del teorema de Blackman alterno. Abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. Y estas son las referencias que he usado, ¿no? El paper de Solomon Rosenstock, el libro de Solomon Rosenstock, el libro de Microelectronics de Milman Gravel, el libro de Gray Meyer, el libro de Sansen and Laker, el libro de Allen Holberg, ¿no? La tercera edición. También está en la segunda edición del del libro de Besar Razavi, y también está en el libro de Jagger Blalock, ¿no? Todos estos de aquí muestran el teorema de Blackman clásico. Ahora, tal como lo comenté en el video introductorio del teorema de Blackman alterno, ¿no? Yo he sacado dicho teorema a partir de este paper, ¿no? En donde el objetivo del paper es mostrar esta representación o nueva representación del teorema de Blackman, ¿no? Que corresponde a la fórmula asintótica del teorema de Blackman, que es similar a la fórmula de Rosenstock, ¿no? Lo van a encontrar en la fórmula 6 del Blackman, de este artículo, ¿no? A partir de todo lo que dice este artículo es que yo pude extraer, ¿no? De esta relación de aquí que está en el artículo, el teorema de Blackman alterno, ¿no? No es que exista el teorema de Blackman alterno, simplemente yo de acuerdo a las cosas que aquí dicen, yo extraje una nueva fórmula de dicho teorema, que también ustedes la pueden encontrar en el teorema del elemento extra, ¿no? Hay una fórmula idéntica a esta. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces del siguiente circuito a hallar la resistencia entre los terminales AB aplicando el teorema de Blackman, en este caso el teorema de Blackman alterno o alternativo. Acá le vamos a poner pues alterno. Bien, vamos a comenzar entonces en este problema. Bien, vamos a comenzar entonces. En este problema nos piden del siguiente circuito hallar la resistencia entre los terminales AB aplicando el teorema de Blackman alterno. Tal como les he mencionado, el teorema de Blackman alterno, ¿no? Responde a esta fórmula de acá, ¿no? RAB es RAB infinito 1 más 1 sobre T short circuit sobre 1 más 1 sobre T open circuit. ¿Ok? Entonces vamos a
Vamos a trabajar con el modelo en pequeña señal de este transistor bipolar. Voy a resolver el problema y de ahí les voy a dar algunos comentarios. Entonces el modelo en pequeña señal que vamos a usar va a ser este con el R sub 0 aquí. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Primero el modelo en pequeña señal del transistor bipolar. Por ejemplo, acá está la base, colector, emisor. Entonces en la base tenemos esto, más menos B pi R pi. Por acá está la fuente GMB pi en paralelo con el R sub 0. Y vamos a hacer este dibujo de acá. Vamos a ver, vamos a poner perdón, vamos a ponerlo así. Acá está el emisor, acá está el colector, bien, acá está la base, y entre la base y el colector está la RF. Bien, acá está la base y por acá están los terminales A, por acá viene la resistencia en el emisor y por acá está B y por acá está RC. Bien, entonces le agregamos como siempre nuestro primer paso, la fuente, ¿no? La fuente más menos B test que inyecta una corriente I test, ¿no? Tal que la resistencia B sería B test sobre I test. Ok, entonces a partir de esto de acá vamos a comenzar, ¿no? Vamos a jalarlo para acá. Bien, y acá vamos a hallar nuestro primer parámetro. Nuestro primer parámetro sería RAB infinito, ¿no? Con K igual 0. El K lo ponemos aquí. El K va a ser aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí. Me había olvidado, mil disculpas. Acá lo ponemos acá, ¿no? Como coeficiente de la fuente dependiente, GMB pi. Y acá KGM. Bien, entonces K igual a 0 desactiva esta fuente, ¿no? Y en esas condiciones hallamos BT sobre I test. Entonces, con K tendiendo a infinito, ¿no? Debemos de procurar que, debemos de pensar así, que la fuente, si el K crece mucho, la fuente, el valor de la fuente debe mantenerse finito. Entonces, el GM es una constante que se puede hallar, ¿no? Entonces el Bpi necesita ser 0. Entonces si el K aumenta, el Bpi necesita ser 0. Este de aquí necesita ser 0, que no significa que es un corto, tal como lo dijimos en la teoría básica. Simplemente es 0 voltios, que eso nos lleva a pensar que la corriente que pasa por ahí, Ip, debe ser igual a 0. Claro, acá hay una resistencia, no es un corto. Y entonces si en esta resistencia hay 0 voltios es porque por aquí pasó una corriente Ip que es igual a 0. Bien, conociendo eso ya podemos comenzar. Entonces nuestro primer paso, noten que debido a esta, primero por acá, el ITES viene así. Entonces nuestro primer paso sería, como por acá no viene corriente, que ya está fijo que Ip es igual a 0, entonces el ITEST viene así por acá. Entonces la caída de tensión en esta resistencia sería más menos RF ITEST. Ese es el primer paso. Bien, segundo paso. Debido a que Bpi es igual a 0, nosotros sabemos que entre este y este punto hay Btest, pero debido a que aquí la caída de tensión es 0, entonces el Btest está aquí. ¿No? Porque aquí la caída de tensión es 0. Entonces, si ya
tenemos la tensión, entonces sobre esta resistencia es igual a la corriente. Entonces ese va a ser nuestro paso 2. Vtest sobre Re. Y esa corriente solamente va a venir por acá. ¿Por qué no viene por acá? Porque aquí ya está fijo. Aquí ya está fijo que Ip hasta este nodo de acá es igual a 0. Entonces por aquí ya está fijo que no viene corriente, entonces la corriente viene solamente por acá. Esta corriente es la misma que viene por acá, hasta este nodo, ¿no? Entonces aquí tenemos Vt sobre Re. Bien, entonces como paso, por ejemplo, 3, podemos hallar la corriente. Supongamos que la corriente venga así. Entonces, corriente que sale es igual a la que entra, que es el Itest, menos la que sale, ¿no? En este nodo, menos. Ya tenemos la corriente, entonces, como paso 4, podemos hallar la caída de tensión acá, que sería RC por todo esto. Listo, ahora podemos aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff. Y la ley de voltaje de Kirchhoff la podemos aplicar así. A ver, con este color, así. Así. Bien, entonces, más Vt más menos Rf por It más menos RC Itest menos Vtest Re igual a 0. Ok, noten que ya tengo todo en función de Vtest e Itest, que es lo que yo necesito hallar acá. Entonces, de acuerdo a eso, si ustedes despejan, hacen lo demás, entonces a mí me queda RAB infinito, que es igual a Vtest sobre Itest. A mí me queda Rf más Rc 1 más Rc sobre Re. Ahí tendrían una respuesta. Ojo que acá yo todavía puedo hacer un poco más de arreglos, pero esto ya es respuesta. ¿Qué arreglos puedo hacer? Por ejemplo, yo voy a tomar el Rc, sería acá 1 más Rf sobre Rc, y acá 1 más Rc sobre Re. Si yo esto lo bajo, tendríamos lo siguiente: 1 sobre Rc más 1 sobre Re, y aquí 1 más Rf Rc. Y esto es dos resistencias en paralelo, pues, ¿no? Entonces, esto sería, a ver, acá lo ponemos, R1 paralelo con R2 es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Si esto lo pasan para acá y esto lo pasan para acá, tienen esto, pues, ¿no? Entonces tendrían aquí 1 sobre Rc en paralelo con Re, 1 más Rf, ya tendrían Rc paralelo con Re, 1 más Rf sobre Rc. Esta es otra manera, ¿no? Otra manera de colocar. Bien, ya tenemos entonces el primer parámetro. Ahora vamos a calcular el T short circuit. T short circuit, que lo calculamos como menos Bpi sobre Bpi circunflejo. K igual a 1, y los terminales AB en la condición de short circuit, que en buena cuenta a nuestra fuente Vtest tendríamos que colocar 0 voltios. Entonces vamos aquí, aquí. Aquí, aquí. Entonces estamos diciendo, bueno, K igual a 1
la fuente la tornamos independiente y vamos a ver cómo esta fuente aquí, esta fuente aporta a esta variable, ¿no? En estas condiciones, AB en corto, o sea, BT igual a 0. Entonces, BT igual a 0, si ponemos acá igual a 0, esto va a ser reemplazado por un corto. Va a quedar así. Ya no me interesa más ni el A ni el B. Ya, noten que primera situación es que este punto es el mismo que esto, entonces lo voy a poner de otro color. Si acá, si este punto es el mismo de acá y es el mismo también de acá, entonces esta RP está en paralelo con el RE. Y acá es menos más BP. Ahora, este punto de acá es el mismo de acá. Como acá hay un punto, un nodo, entonces RF está en paralelo con RC. Entonces, redibujando, se va a tener lo siguiente. Redibujando, se tiene lo siguiente. Por acá el GMBP circunflejo, acá el R0, por acá tendríamos el RE paralelo con el RP menos más BP. Acá está la tierra, ¿no? Acá si quieren pónganle el terminal de tierra. Y acá RF paralelo con RC. Noten que como por acá, por este terminal de acá de tierra, la corriente es 0, entonces este par de resistencias está en serie. Entonces yo nuevamente puedo redibujarlo de una manera, digamos, más tratable, ¿no? A mi modo de ver, que sería así. GMBP circunflejo R sub 0. Acá tendríamos RF en paralelo con RC y por acá vamos a poner más acá. Acá tendremos el más menos BP RE paralelo con RP. Acá RF paralelo con RC. Bien. Listo, entonces yo tengo que hallar el aporte de esta fuente a esta variable. Noten que este par de resistencias están en serie, pero no las puedo simplificar porque mataría la variable que quiero hallar. Pero voy a aplicar lo que yo ya estoy aplicando varias veces aquí en el canal. Por ejemplo, voy a trasladar a esta variable a un lugar del circuito donde yo pueda hacer las simplificaciones sin afectar esa variable. Por ejemplo, yo tengo que por acá la corriente es BP RE paralelo con RP. La corriente viene así, ¿no? Es la misma corriente, entonces la caída de tensión acá es resistencia por corriente, o sea, RF paralelo con RC, RE paralelo con RP, BP. Entonces la tensión que se genera entre este y este punto de acá sería esta tensión más esta tensión. Vale decir 1 más, wow, siempre me falta espacio. A ver. Ay, ojalá.
RF paralelo con RC, RE paralelo con RP, BP. Listo, noten que he trasladado esta variable aquí. Entonces, si yo sumo este par de resistencias, no afecta esta variable. Y más aún, la resultante de las resistencias en serie, si la pongo en paralelo con R0, tampoco va a afectar esta nueva variable. Por lo tanto, yo tendría esto. Voy a ponerlo así. GMBP circunflejo. Recuerden que esta es una fuente independiente. Y por acá tendría 1 más RF paralelo con RC, RE paralelo con RP, BP. Y acá la resistencia resultante. Más menos R0 en paralelo con la suma de esto, ¿no? RF paralelo con RC más RE paralelo con RP. Listo, entonces yo ya tengo todo para hallar mi variable. Bueno, esta corriente viene así, en contra de la caída de tensión de acá. Por lo tanto sería menos 1 más este paralelo de aquí por BP es igual a toda esta resistencia por toda esta resistencia de acá. Entonces el T-short circuit menos BP sobre BP circunflejo, pasamos para acá el BP circunflejo y esto de acá lo pasamos para acá, entonces menos BP sobre BP circunflejo, el T-short circuit sería 1 más RF paralelo con RC, RE paralelo con RP. Bien, y acá arriba tendríamos que esto es GM R0 paralelo con RF paralelo con RC más RE paralelo con RP. Listo, ahí tendrían el T-short circuit, ¿no? Eso es una manera de resolverlo. Ustedes pueden aplicar la manera que quieran. Pueden, por ejemplo, acá hacer una transformación de fuente y después un divisor de tensión, o también un divisor de corriente, allá en la corriente que pasa por acá, ¿no? Y después lo multiplican por esta resistencia. Acá tendrían el BP. Bien, ahora vamos con el otro, ¿no? Con el T Open Circuit, que se halla igual menos BP sobre BP circunflejo, y esto se halla con K igual a 1, o sea, activamos la fuente ahora independiente, ¿no? Y los terminales AB van a estar en esta condición Open Circuit, que en buena cuenta sería IT igual a 0. Entonces acá tenemos el circuito, K igual a 1, independizamos la fuente, y test igual a 0, ¿no? Por teorema de la sustitución significaría que esta rama está en circuito abierto, no pasa corriente por acá. Y me olvido del A y B, tendría esto. Bien. Ahora tengo que ver, de acuerdo a esto, cuál es el aporte de esta fuente a esta variable. Entonces vamos a redibujar. Noten que acá pues puede ser, acá está la tierra, ¿no? Por acá no viene corriente, entonces este par de resistencias están en serie, que a su vez está en paralelo con el R sub 0. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos esto, si redibujamos, tendríamos esto, más menos BP
RP RF, por aquí el GMB circunflejo y por acá la resistencia R0 que esté en paralelo con la suma de estas dos, RC más RE. Bien, y acá puedo hacer el mismo artificio, ¿no? De llevar esta variable hacia acá, ¿no? Y bueno, no lo voy a hacer tan detalladamente, pero acá ustedes van a tener la tensión 1 más RF RP BP. Entonces yo ya puedo sumar este par de resistencias y ponerlo en paralelo con esto, de tal forma que el circuito a final de cuentas me va a quedar de la siguiente forma: GMBP circunflejo, acá más menos más menos 1 más RF sobre RP BP, R0 paralelo con RC más RE en paralelo con RP más RF. Listo, acá ya pueden hallar esto, pues, ¿no? Hallan esto de acá. Sería esta corriente por esta resistencia es igual a menos, ¿no? Porque la corriente va así en contra de la dirección, en contra de la caída de tensión que ustedes están colocando, que se está colocando aquí. Entonces menos 1 más RF sobre RP BP es igual a toda esta resistencia por la corriente, ¿no? Toda esta resistencia. Entonces al final despejan, pues, ¿no? BP sobre BP circunflejo sería, o menos BP sobre BP circunflejo sería el TOC. 1 más RF sobre RP y esto de acá, pues, ¿no? Esto de acá. Listo. Ahí lo tienen. Ok, y todo esto lo reemplazan acá en la fórmula. No lo voy a reemplazar porque obviamente sale una fórmula gigante, bueno, RAB infinito es esto de acá. 1 sobre T short circuit sería 1 sobre esto de acá, sobre todo esto de acá, sobre, lo reemplazan acá, pues, no, en buena cuenta reemplazando en RAB es igual a RAB infinito 1 más 1 sobre T short circuit 1 más 1 sobre T open circuit. Listo, ahí lo reemplazo. Ahora quiero comentarles lo siguiente: ¿por qué estamos usando el teorema de Blackman alterno o alternativo en lugar del teorema de Blackman normal, ¿no? Este problema de acá ya lo hemos hecho con el teorema de Blackman normal. Observen qué hubiese pasado, sobre todo acá, ¿no? A ver, miren lo que va a pasar. Acá tenemos el circuito. Acá tenemos el circuito. Bueno, teníamos. A ver, select. Quiero que noten lo siguiente. Bien. De la fórmula del teorema de Blackman, por ejemplo, del teorema de Blackman clásico es esta: RABD 1 más T short circuit sobre 1 más T open circuit. Es decir, lo único que va a variar, tal como lo hemos visto en la teoría, con el teorema de Blackman alterno, es esto de acá, porque T short circuit es el mismo que han hallado acá.
T open circuit es el mismo que han hallado acá, solamente que están invertidos en esta fórmula. Lo que va a variar son estos de acá. Entonces, ¿por qué pondríamos otra fórmula? Observen, cuando nosotros hallamos el RABD, estamos haciendo que K es igual a 0, porque tenemos que desactivar la fuente de acá, ¿no? Entonces es un circuito abierto y tendríamos así. K es igual a 0, desactivamos la fuente y tendríamos esto así. Vamos a redibujar. Bien, entonces nosotros tenemos que hallar la resistencia así. Observen, acá no hay cómo reducir de manera simple las resistencias. Acá más bien tendríamos que, por ejemplo, acá hay un delta, un circuito delta. Entonces tendríamos que proponer, por ejemplo, reducción de delta a estrella. Entonces tendríamos esto. Y ustedes saben que la resistencia resultante es acá, es una productoria, no recuerdo bien cuál era la fórmula, pero son resistencias que se multiplican. Creo que esta era esta por esta, sobre todo, sobre varias otras. Esta era esta por esta, si no me equivoco. Entonces, miren lo que va quedando. Va quedando esto así. Y por acá está RE. Y por acá está AB más menos B test y test. Entonces acá esta resistencia, como estoy trabajando en forma literal, es grande, ¿no? Más esto va a salir una resistencia más grande. En paralelo con todo esto va a ser una resistencia más grande. Y en paralelo y en serie con todo esto va a ser una resistencia gigantesca. Entonces aquí vamos a tener una resistencia gigantesca si es que trabajamos de forma literal, ¿ya? Otra forma de trabajarlo es también hemos hecho el teorema de Blackman aplicado en así, sin fuentes dependientes. O sea, hemos reducido un circuito así, un circuito parecido a lo hemos reducido, ¿no? Y salió un poco una forma más compacta, pero era de todas maneras una fórmula, nos queda una resistencia resultante grande. Pero miren acá me parece que es más sencillo, la fórmula es más compacta, mucho. Esta fórmula de acá es más compacta que todo lo que vamos a obtener acá. No me preocupo ni por el T short circuit ni por el T open circuit, porque va a ser lo mismo que acá, ¿no? Va a ser lo mismo que en el teorema de Blackman alterno, ¿no? Entonces de repente puede ser interesante que ustedes apliquen el teorema de Blackman alterno cuando ustedes vean que en el teorema de Blackman clásico, ¿no?, el RABD, acá les vaya a salir, pues vayan a tener un problema como no un problema, sino una resistencia gigantesca como esta. Pueda que el teorema de Blackman alterno les dé una expresión mucho más compacta, porque nuevamente T short circuit y T open circuit es lo mismo, lo único que está variando es acá, en esta parte de acá. Bien, entonces por eso estamos aplicando el teorema de Blackman alterno. Bien, otro comentario muy breve también puede haber sido que aquí no, por ejemplo, sin trabajar con el R sub 0, ¿qué hubiese pasado, no? Por ejemplo, R sub 0 tendiendo a infinito, entonces tendríamos que esta corriente de acá es la misma de acá, ¿no? Entonces lo que vamos a trabajar no va a estar en función de esta corriente. ¿Por qué? Porque este K tiende a infinito, el B tiende a 0, no sabemos cuánto es esto, ¿no?, si lo tuviéramos así.
Entonces, pero lo que no, como nos interesa hallar Vtest sobre Itest, entonces vamos a trabajar con esta corriente que va a ser igual a esta, con esta corriente, en lugar de trabajar con esta, porque esta de acá yo no sé cuánto es. En otras palabras, esta corriente, ¿no?, la estoy expresando como esta de acá, que es la misma, ¿no? Si es que tendrían digamos, ese problema, ¿no?, sin R sub 0 acá, ¿no? Nunca en función de esta corriente, ¿no? Porque esta de acá no sabemos cuánto es, sino expresar, si es que tienen algún problema en el cual de alguna forma entra a tallar esta corriente, como acá, pónganlo en función de otras corrientes, ¿no? En este caso, para este problema fue esta de acá, ¿no? Bien, ese sería entonces este problema. Bien, pasemos a otro. Bien, vamos a continuar con este problema del siguiente circuito, hallar la resistencia entre los terminales AB, ¿no?, aplicando el teorema de Blackman alterno. Bien, esta es una fuente de señal. Entonces nosotros sabemos que cuando hallamos cualquier resistencia Thevenin o cualquier resistencia equivalente, se halla con las fuentes independientes en off. En este caso, BS va a estar en off, que significa un corto, ¿no? Esto de acá ahorita va a estar en cortocircuito. Entonces vamos a redibujar. El modelo en pequeña señal que vamos a usar para el BJT es este de acá. Entonces, ¿qué tendríamos? Acá lo vamos a poner. Acá más menos de pi. R pi. Acá está el emisor, ¿no?, emisor RE. Por acá va a estar el GMB pi. Por acá va a estar R0. Y por acá va a estar el RB a tierra. Acá está la base. Me parece que esto es por acá más o menos. RB, y por acá este es el colector. El colector a tierra está el RC. Entonces por acá RC. Entonces entre este y este punto, ¿no?, como vamos a hallar una resistencia equivalente, va a estar el menos más Vtest, y por acá el Itest, ¿no? El Itest siempre saliendo el terminal positivo, ¿ya? Bien, entonces esto es B y este es terminal A. Ok, y acá, ¿no?, acá le vamos a poner el K, ¿no?, dado que acá está la fuente dependiente, ¿no?, KGMB-pi. Ok, entonces vamos a comenzar con el primer parámetro, RAB infinito, que se halla con K igual a 0, y en esas condiciones Vtest hallamos la Vtest sobre Itest. Bien, a ver, nuevamente, tal como vimos en el problema anterior, K tendiendo a infinito, el K tendiendo a infinito, yo debo de tener que la fuente, esta fuente de acá, debe de ser finita, el valor debe de ser finito. Entonces, si el K crece mucho, el Bpi debe tender a 0. Entonces, acá es infinito, con K tendiendo a infinito, Bpi es igual a 0 para que el valor de la fuente se mantenga finita. Entonces, si yo pongo que Bpi es igual a 0, esto no es un corto, sino que por ahí vino una corriente y pi que es igual a 0. Entonces, y pi es igual a 0. Bien. Ok, entonces por acá ya puedo empezar. En el paso 1, por acá viene Itest. Entonces, debido a que Ip es igual a 0, el Itest va a venir así. Y va a venir así.
Entonces la corriente viene así, el ITEST, por lo tanto acá sería más menos, paso 1, ITEST por RB. Ahora ya tengo la tensión entre este y este punto. Debido a que Bpi es igual a 0, entonces esta tensión es igual a esta. Entonces acá tenemos ITEST RB, y como tenemos esta tensión podemos tener la corriente que va a ir en esta dirección y va a ir así, que sería ITEST RB sobre RE. Por acá nosotros ya hemos fijado que el IP es 0, ¿no? Por esta rama la corriente es 0, entonces no puede ir un poco de corriente por acá porque ya lo hemos fijado. Entonces esta corriente viene así, entra acá, y por acá también va a tener que salir esta misma corriente. Este es el paso 2. Ahora, ¿qué más? Ya tenemos esta tensión y esta tensión. Esta más esta tensión va a ser igual a esta tensión. Entonces en el paso 3 acá tendremos que Btest menos la tensión acá. Por ejemplo, vamos a ponerlo así, ¿no? Btest menos ITEST por RB. Y si ya tenemos en la tensión, podemos tener la corriente, ¿no? Como paso 4, ¿no? La corriente sería voltaje sobre resistencia, o sea, Btest menos ITEST RB sobre RC. Entonces, en este nodo de acá vamos a aplicar una ley de corriente de Kirchhoff. Entonces entra ITEST, entra esta corriente, ITEST más RB sobre RE por ITEST es igual a esta corriente de acá, Btest menos ITEST por RB sobre RC. Noten que acá tenemos ITEST, Btest, ITEST, entonces ya tenemos todo. Si ustedes hacen un arreglo, ahí meten su álgebra, finalmente llegarán a que RAB infinito, que es Btest sobre ITEST, tendrán que esto es RS más RC 1 más, no, perdón, RS no, es RB, mil disculpas, RB RC más RB sobre RE. Listo. Bien, vamos entonces a calcular el T-short circuit. El T-short circuit sería menos Bpi sobre Bpi circunflejo en las condiciones que K igual a 1 y los terminales AB en short circuit, o lo que es lo mismo, Btest igual a 0. Ok, entonces tendríamos esto. Entonces K igual a 1, este se torna circunflejo, ¿no? La fuente se torna circunflejo. Btest igual a 0 lo puedo sustituir por un cortocircuito, de short circuit, y me olvido de esto de acá. Entonces en esas condiciones yo tengo que ver cuál es el aporte de esta fuente a esta variable, de acá está la fuente a esta variable. Entonces primero noten que esto de acá es el mismo punto y esto de acá es el mismo punto, por lo tanto RB está en paralelo con RCE, ¿sí? Entonces tendríamos este circuito. Vamos redibujando por acá, sí, está bien. Aquí tendríamos más menos Bpi Rpi GMBpi circunflejo R sub 0, sí, por acá RE
y acá RC paralelo con RB, y por acá está la tierra, ¿no? Punto de tierra, pero por acá no viene corriente, entonces esta y esta resistencia están en serie, y esta resistencia que están en serie están en paralelo con el R sub 0 y también están en paralelo con esta resistencia. Por lo tanto, vamos a tener este circuito de aquí. Primero, esta y esta resistencia están en paralelo. Entonces, tenemos la fuente GMB circunflejo R0 en paralelo con RP, ¿sí? Y en paralelo con RE más RC paralelo con RB, y acá está más menos BP. Listo. De acá muy tranquilamente pueden ustedes sacar el T-short circuit, ¿no? Entonces sería esta corriente más o menos cae en contra de la dirección de acá, entonces sería menos BP igual a GM BP menos BP es igual a GM BP circunflejo por toda esta resistencia de acá. Entonces al final el T-short circuit sería igual a menos BP sobre BP circunflejo, o sea menos GM por todo esto de acá. Todo esto de acá, listo. Bien, si lo quieren adornar. Bien, ya tenemos el T-short circuit. Vamos entonces con el T-open circuit. Nuevamente menos BP sobre BP circunflejo, se calculan las condiciones de activar la fuente y AB en esta condición open circuit, o lo que es lo mismo, y test igual a 0. No, a ver, ¿dónde estás? Aquí. Ay, no. Bien, entonces K igual a 1, hacemos independiente esta fuente, y T es igual a 0, yo lo puedo sustituir por un circuito abierto. Bien, listo, esto ya no me interesa. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo tengo que ver qué aporte entonces hay de esta fuente que acá está el circunflejo, a esta variable, aquí, de la fuente a esta variable. Bien, a ver, ¿cómo lo puedo redibujar? A ver, primero podríamos, a ver, ¿qué podríamos hacer? No, parece que no hay una, a ver, esto y esto están en serie. Ya, por ahí podría empezar. A ver, vamos a ver. GMB circunflejo R0, por acá RE, y por acá RC. Sí, esto de acá. Y acá sería menos más BP, y esto sería RP, y acá sería RB.
Sí, acá sería RB. Bien, no hay nada más que me esté olvidando, que eso es algo muy típico en mí. Ya podemos reflejar esto para esta variable para acá y después ponerla en serie con esto. Sí, podemos hacer eso. Esto es algo que ya lo hemos estado haciendo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces por acá la corriente que viene así sería Bpi sobre Rpi. Por lo tanto, la caída de tensión acá es más menos Rb, Rpi, Bpi. Entonces, la caída de tensión entre este y este punto, no se olviden que acá está la referencia. ¿Ya? La caída de tensión entre este y este punto es menos más 1 más Rb, Rpi, Bpi. Entonces, he movido esta variable acá para poder, por ejemplo, poner en serie estas dos resistencias, no afecta a la variable, y la resultante de acá en paralelo con RE tampoco afecta a la variable. Entonces, yo podría redibujar esto así, ¿no? Hasta ahora va una cosa así, por ejemplo, más acá. Por ejemplo, así, vamos a poner que esto sea R' y acá menos más 1 más RB, Rpi, Bpi. Y por acá, ¿sí? Ahora teniendo con R' sería RE paralelo con Rpi más Rb. Esta y esta en serie en paralelo con esto. Bien, entonces ahora si redibujamos todo, tendríamos esto: Gm Bpi circunflejo R sub 0 R' menos más, pongamos que esto sea Bx, ¿ya? Solamente para aliviar esto, no cargar tanto el dibujo, y listo. Por acá está Rc y acá está la referencia. Por acá no pasa corriente, entonces acá hay dos resistencias que están en serie. Entonces si redibujamos, este sería GMBpi circunflejo. Por acá el R0. Por acá el RC. Bueno, acá estaría la Tierra, ¿no? Acá sería más menos Bx y acá R', ¿no? R', acá estaría, pero por acá no pasa corriente, entonces ya no me interesa ponerlo, pues. Recuerden que la variable está aquí, no, porque acá está el Bpi. Entonces, lo que hemos venido haciendo en este canal, ¿no? Siempre, ¿no? Trasladar esta variable hacia acá para poder sumar estas dos resistencias y ponerlas en paralelo con esto. Ya sabemos que por acá viene Bx sobre R', entonces la caída de tensión acá es RC, RE' por Bx, entonces la caída de tensión acá es más menos 1 más RC, R' Bx. ¿no? Noten como el Bx lo he trasladado hacia acá. Y con eso yo puedo sumar este par de resistencias, no afecto la variable que está acá, y también la simplificación de estas dos resistencias en paralelo con esta tampoco afecta esta variable. Por lo tanto, el circuito final me quedará así. GMBpi circunflejo, por acá 1 más RC sobre RE' Bx más menos y acá sería R0 en paralelo con
RC más RE'. Listo, entonces vamos a hallar esta tensión. Entonces menos esto, 1 más RC sobre RE' por BX, pero BX es esto de acá. Acá ahora ya está el BP. 1 más RB sobre RP por BP es igual a GM BP circunflejo por todo esto de acá, ¿no? Por esto de acá. Entonces, el T open circuit menos BP sobre BP circunflejo será esto. 1 más listo, ahí la tienen. Entonces todo eso ya lo reemplazan en esta fórmula, ¿no? RAB infinito 1 más 1 sobre T short circuit 1 más 1 sobre T open circuit. Listo, ahí ya la tienen entonces. Bien, esto sería entonces todo en cuanto a este problema. Nuevamente hago el comentario que hice en el primer problema, y vamos a tomar esto de acá, ¿no? Vamos a tomar este de acá, este. Ok, recuerden una cosa, siempre tengan en mente, o vamos a tener en mente, que en el teorema de Blackman clásico, RAB o Z, impedancia B, es RAB de 1 más T short circuit 1 más T open circuit. Entonces esto no va a variar, ¿no? Claro, acá es 1 sobre T short circuit, 1 sobre T open circuit, pero el T short circuit de aquí es el mismo de acá, el T open circuit de aquí es el mismo de acá. Donde varía es acá. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos atacado con el T open, con el teorema de Blackman clásico? Ok, K igual a 0. Para RABD hacemos que K es igual a 0. Entonces desactivamos esta fuente, es un circuito abierto. Tendríamos esto. Bien, así como está, no hay mucho que hacer. Aquí tenemos esta resistencia, ¿no? Una resistencia I. No podemos hacer nada. Aquí pasarlo simplemente para un delta. Entonces tendríamos esto. Las resistencias resultantes van a ser resistencias grandes, ¿no? Las expresiones van a ser grandes. Ahora sí tendría esto en paralelo con esto en paralelo con esto, y ahí sí podría sacar. Pero esto va a salir una expresión muy grande. Y me parece, o sea, de poder se puede, pero me parece que esto de aquí es una expresión mucho más manejable. ¿Ok? Entonces, de ahí el uso del teorema de Blackman alterno o alternativo. Entonces, que les quede como conclusión de que cuando empiecen siempre con el teorema de Blackman clásico, ¿ya? Empiecen siempre con el teorema de Blackman clásico. Y si acá en el RABD les empiezan a ver situaciones así, entre comillas, raras, y que vean que la resistencia va a ser gigante, intenten
pasen para el teorema de Blackman alternativo, que de repente puede ser que salga más simple. No empiecen con el teorema de Blackman alternativo, porque les puede dar, a veces le puede dar 0, ¿no? Acá le puede dar 0, le puede dar infinito, qué sé yo. Entonces le tendrían que agregar una resistencia ficticia, ¿no? Que después van a hacerla tender a 0 o al infinito, entonces les podría complicar. Empiecen primero con el teorema de Blackman clásico y después verifiquen acá, ¿no? Qué tan complicado, qué tan complejo está de hallar esta resistencia de acá. Si se complica, pasen para acá. Pero si se complica, es lo que ustedes están viendo acá, va a salir una resistencia gigantesca. Si ven eso, pasen para acá, que es probable que vayan a tener algo más sencillo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir entonces.